para tratar de entender lo que está pasando con el clima en un montón de partes del mundo. La ventaja de estar en Estados Unidos es que es un país que le interesa a todo el mundo por un montón de razones que quizás no tenga sentido discutirlas acá, pero a mí me dio el privilegio de poder enfocarme en estudiar el clima en un montón, en escala global y enfocando en un montón de regiones. Por suerte una de esas es Sudamérica, pero voy a empezar con... Esta es un poco mi hoja de ruta, quizás no la pueda cumplir, pero bueno, voy a arrancar con la mega sequía en el oeste de Estados Unidos. Futuro del Amazonas quizás no lleguemos, capaz que no nos importa tanto, y después sobre un enfriamiento en el Pacífico y su efecto en Argentina y Chile. Acá la parte de la paz que nos influencia a nosotros. Seguro que ustedes escuchaban hablar del niño y de la niña. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Pensaba en tocar algunos conceptos clave, estos 4, pero antes capaz que pregunto, lo voy a hacer muy participativo. Si hay alguno de estos conceptos que les gustaría que clarifique antes de arrancar. Alguien va a tener que tener coraje y levantar la mano, los estudiantes. Sí, el de ensamble. Perfecto, los otros entienden. Asumamos que los otros entienden. Voy hasta ensamble. Perfecto. Un modelo, ¿saben lo que es un modelo climático? Es un intento de representar las interacciones que generan el clima, resolviendo las ecuaciones que gobiernan la dinámica de la atmósfera, los océanos, la superficie de la Tierra, la criosfera, todos interactuando globalmente, dividiendo a la esfera que es la Tierra en pedacitos, ¿no? En una grilla, y resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes en la atmósfera y el océano, y también representando todas esas interacciones entre los dos fluidos y después con la criosfera y con la superficie terrestre. Se utilizan supercomputadoras, es un poco lo que soy experto en modelos climáticos y supercomputadoras. Bueno, ¿qué es un ensamble de simulaciones climáticas? Esto puede ser importante clarificarlo porque es distinto que un ensamble de predicciones meteorológicas, que seguro que ustedes están más familiarizados con eso. Es el mismo problema. Cuando hacemos predicción meteorológica tenemos un problema de condiciones iniciales, ¿no? Le decimos al modelo el estado actual y el modelo nos va a contar lo que va a pasar en el futuro resolviendo esas ecuaciones. En un caso de un pronóstico meteorológico, nada más la atmósfera. Y a veces hacemos eso varias veces, cambiando las condiciones iniciales un poquito, o alguna parametrización del modelo para tener todos los posibles resultados de esa predicción meteorológica, ¿no? Eso es un ensamble meteorológico. Bueno, un ensamble climático es parecido, pero en el clima no es un problema de condiciones iniciales, es un problema de condiciones de borde. Supongo que eso de matemática o de física en algún momento lo deben haber tocado. Entonces, las condiciones de borde son los forzantes radiativos. Justo vamos a hablar hoy de gases de invernadero. Entonces, generamos el ensamble perturbando la atmósfera al inicio de la simulación para que tengamos distintas evoluciones de la variabilidad climática natural. Entonces, arrancamos de una simulación de control del clima preindustrial, que es una idealización, pero es el clima antes de que la industrialización haya influenciado al planeta. Asumimos que es constante, en realidad pasaron un montón de cosas antes de la revolución industrial, erupciones volcánicas, pero se asume que es constante, un clima sin perturbación antropogénica. Más o menos en el año 1850, en la simulación, es más o menos cuando pensamos que empezó la revolución industrial, o que en realidad James Watt inventó la máquina de vapor en 1770 y pico. Pero para 1850 ya había bastante dióxido de carbono en la atmósfera como para que empiece a tener un efecto. Y ahí se ejecutan múltiples simulaciones con pequeñas perturbaciones, por eso puse la mariposa, por el efecto mariposa. Le agregamos una perturbación a la simulación pequeñísima, del tamaño del error de redondeo de la computadora, 10 a la menos 14, que es como la mariposa más grande que uno pueda poner en un modelo. Igual no es una mariposa, hay que pensarla casi como un avión, o es gigante igual. Pero una mariposa sería más chiquita quizás. Y se ejecutan muchas simulaciones, entonces como el efecto del caos lleva a cada simulación por una distinta trayectoria, tenemos variabilidad natural y variabilidad forzada por el aumento de los gases de invernadero, el forzante radiativo. Le agregamos
el efecto de los forzantes radiactivos durante el tiempo, y tenemos un montón de simulaciones. Un poco como lo mismo, como con un pronóstico del tiempo, ¿no? Las mismas condiciones iniciales, pequeñas perturbaciones, y el promedio nos da el efecto de las condiciones iniciales, la predecibilidad. Aquí la predecibilidad la da los forzantes, ¿no? El efecto del dióxido de carbono, los gases de invernadero, y también el efecto de los aerosoles, ¿no? Porque los aerosoles enfrían el clima. Y podemos calcular la parte forzada, el efecto de esas condiciones de borde, con el promedio de todas las simulaciones. Tomamos una variable, la que sea, la que nos interese, tomamos el promedio, y esa es la parte común a todas las simulaciones, es la parte predecible. Y la dispersión es la parte impredecible. Igual que un pronóstico del tiempo por ensambles, pero en este caso es el ejemplo climático. Lo explico porque voy a mostrar resultados de un paper en el que usamos esa técnica para capturar un modo de variabilidad. Bueno, un poco el tema de... Si ustedes miran las tendencias de lluvias en el globo en los últimos 40 y pico de años, este mapa está hecho con 45 años, o sea, desde el año 79, 1979, yo tenía 2 años. Pueden ver la tendencia, el cambio, en realidad no es la tendencia, es el cambio. Si uno arranca en 1979, el cambio en la lluvia a 2024. Las unidades de esta escala son milímetros por día. Entonces, para que sean milímetros por año, que nosotros medio manejamos, multiplicar por 365. Si piensan, hay 2 sequías ahí en las Américas interesantes, a las que ya estamos acostumbrados porque las hemos experimentado. Esto es el cambio lento, ¿no? Estamos hablando del clima. Una sequía en el oeste de Estados Unidos, Colorado está por ahí, Colorado, Arizona, Nuevo México, Utah, California, estados en Estados Unidos que están muy poblados, muy dependientes del agua, que están sufriendo una sequía muy parecido acá. Y partes de la Argentina, Uruguay, sur de Brasil, que también han estado sufriendo déficits hídricos desde todo este tiempo. El colorcito más o menos me da, ese marrón, a mí en la escala me da 1, capaz que menos, multiplicado por 365, son un montón de milímetros por año. No sé, 300, 200, aunque sean 200 es un montón de agua menos por año, ¿no? En cada año. Acá más o menos llueve 800 milímetros por año, ¿no? Yo soy de Desarrollo, provincia de Buenos Aires, también llueve más o menos 800. Todo esto, piensen, en 1979, yo me acuerdo en los años 80, que era niño, llovía más capaz que en Desarrollo llovían como 900, 1000 milímetros por año. Ahora a veces, en general llueven 600, ni 800. Se nota la diferencia. Bueno, y ahí tienen la cuenca del río Colorado. Los españoles no eran muy creativos nombrando ríos. Los humanos no son muy creativos nombrando ríos, le ponen nombre de colores. Hay 5 ríos colorados en todas las Américas. Este es como el más famoso, el río Colorado del cañón del Colorado. Desemboca en el Golfo de Baja California. Ahí tienen la cuenca. Yo sé que a ustedes les interesa tomar cuencas, hidrología, así que por eso... pero la razón por la que la incluyo es porque justo esta cuenca está donde estás viendo este déficit hídrico. Y el río Colorado está embalsado. De nuevo, los mismos temas, ¿no? Embalses, ríos. Este es el Lake Mead. Fue embalsado en los años 30 por la represa de Hoover Dam. Una de las, si acá hay hidráulico, deben saber lo que es la Hoover Dam. Bueno, esa es la Hoover, el Lake Mead, un embalse. Hoover Dam está ahí en la puntita, lo marqué acá, cerca de Las Vegas. Si uno va a Las Vegas, va a ver la Hoover Dam. Abastece de agua a casi 25 millones de personas, un montón de gente. Bueno, ese es el año 2000, ese es el Lake Mead hace unos años, en el 2022. Está al 33% de su capacidad. No es que le redujo 33, es 33 de la capacidad. Ahora este último año llovió un poquito más y capaz que está al 37. Pero no es el 80, ¿no? Hace unos años hubo un año que llovía aún menos de la tendencia
y llegó a límites casi críticos que dejaba de ser funcional. Se está pensando en sacar la represa al punto de cómo están las cosas, porque bueno, los lagos también evaporan mucha agua, pero bueno, no vamos a hablar de eso. El impacto de esa sequía, en Arizona ya no dejan hacer desarrollos urbanos. La ciudad de Phoenix, la quinta ciudad de Estados Unidos en población, que está ahí cerca, depende del agua de este embalse. Ya no se, si uno quiere desarrollar un barrio, la ciudad no te deja porque no hay agua. Se puede desarrollar donde la ciudad ya está construida. Hay muchos problemas en la ganadería. En esa zona se hace mucha ganadería en tierras estatales, en tierras públicas, y entonces como los pastos no se recuperan por la sequía, el Estado no le permite a los rancheros tener sus vacas ahí, entonces muchos rancheros están vendiendo su ganado. Dos ejemplos, pero imagino que se pueden imaginar un montón más de impactos de la sequía. Bueno, ¿es un ciclo natural o una tendencia? ¿No? Todo el tiempo nos preguntamos, y si es un ciclo natural, en algún momento se invertirá la tendencia, volverá a llover. Toda esta parte del oeste de Estados Unidos se desarrolló en los años 70, 80, 90, muchísimo. Phoenix creció poblacionalmente un montón en esa época. Hubo mucha migración interna en esa parte del país porque es muy lindo, es muy soleado. También un poco como acá. Pero era una época muy lluviosa, entonces todo se planificó en unas décadas que llovió un montón, de casualidad, no de casualidad, pero anómalamente lluviosa. Entonces, por eso es la importancia, ¿no?, de la planificación a largo plazo. Si uno planea infraestructura en una época lluviosa y después anómalamente lluviosa, después cuando viene la sequía, si queremos ver, ¿será una tendencia? ¿Será una sequía que vino para quedarse? Bueno, primer gráfico, les voy a explicar. Esta figura está en los reportes del IPCC, en todos. Siempre hay una versión nueva. Nos debería dar vergüenza como científicos esta figura, porque se las voy a explicar bien. Es el promedio de las predicciones de lluvia al año 2100 bajo un escenario de emisión de gases de invernadero intenso. El promedio de un montón de modelos. Un poco como lo que expliqué, un ensamble es el promedio, o sea, la parte común a todos los modelos. Acá la diferencia es que son modelos distintos, entonces la parte común es donde los modelos están de acuerdo a la física de los cambios. Está expresado como porcentaje, porque la lluvia cambia mucho de un lugar a otro, entonces en algunos lugares el cambio va a ser muy grande, en los trópicos, en otras zonas no. Entonces está normalizado respecto de una línea de base. Pero lo importante acá son los puntitos y las rayitas. Los puntitos es donde los modelos están de acuerdo, o sea, miren donde hay puntitos. Muy pocos lugares hay puntitos, o sea, es donde no confiamos, digamos, si hay un punto es confiamos en los modelos, confiamos en nuestro entendimiento de la física del clima. Esto es una vergüenza, como científico lo digo, a mí me da vergüenza que, y aparte ha habido versiones de esta figura en cada reporte del IPCC y siempre es igual, o sea que no se mejora. Si miran ahí el oeste de Estados Unidos, está en una zona donde está como con rayitas, variabilidad, es donde domina la variabilidad, y nosotros, todo Sudamérica, no tiene un punto. Capaz que hay una parte del sur de Brasil. Deprimente, esto no se puede usar para planificar. Está bien, es el año 2100, pero si miramos al año 2050, para los que faltan 25 años, ¿no? La figura sería igual. Bueno, puede ser una fluctuación en la atmósfera, ¿no?, lo que está pasando en el oeste de Estados Unidos. Este es un paper ya de unos años de Clara Desser. Es una de mis mayores mentoras, Clara, y empezó a estudiar fluctuaciones en el Océano Pacífico y cómo influencian a Norteamérica. Entonces, estos mapas muestran a la izquierda, en color, los déficits de lluvias en distintas décadas, en realidad periodos de varias décadas respecto a otra década. No se enfoquen tanto en los periodos. Es como un sampleo de todo el siglo XX, distintos periodos de varias décadas respecto a otro. Un periodo y en general es comparando un periodo en el que el oeste de Estados Unidos fue seco, por eso ven naranjita, valores negativos, en la parte ahí de Arizona, Colorado, donde les mostré la cuenca del río Colorado. Lo importante acá es que se ven unos contornos. Esos contornos son contornos de presión superficial en la atmósfera, a nivel del mar. En hectopascales, valores positivos, es bastante de 2 o 3 hectopascales. Eso significa... A ver, se volvió. Eso significa que
la atmósfera tiene más presión durante esos periodos de sequía. En la atmósfera en el Pacífico Norte, donde están los contornos, hay mayor presión. Eso suprime la lluvia, porque en el oeste de Estados Unidos la lluvia la generan sistemas ciclónicos de baja presión que se mueven desde el Pacífico. Si la presión es más alta en el Pacífico, esos sistemas se van a debilitar o se van a ir más para el norte, entonces viene menos lluvia hacia el oeste de Estados Unidos. Esa es la depresión de las Aleutianas. Supongo que si tomaron alguna clase de climatología descriptiva, vieron todas las latitudes altas en todos los océanos tienen un sistema permanente de baja presión. Este es el de las Aleutianas. En el Atlántico es el de Islandia. Bueno, entonces estas sequías están asociadas con este patrón climático de gran escala. Todo el Océano Pacífico, la depresión de las Aleutianas se debilita, porque la presión es más alta. Entonces es que la presión baja es menos inestabilidad, menos lluvia, menos tormentas. Lo importante es el patrón del otro lado, que también son distintas décadas comparándose. Ya empezás a poder ver lo que hace el océano, ¿no? Porque acá hay que empezar a pensar, bueno, ¿quién dirige todo esto? ¿Quién gobierna todo esto? Y en estas escalas de tiempo de varias décadas es el océano que se mueve más lento. Entonces lo que vemos es que esas varias décadas con sequía están asociadas con un patrón de calentamiento en el Océano Pacífico, los colores rosados, saliendo de la costa de Japón. Ahí está una corriente oceánica. Yo también soy oceanógrafo. Hay una corriente oceánica que es la corriente del Golfo del Pacífico, que se llama Kuroshio. Todos los océanos también tienen sus corrientes de la margen occidental. Ahí está la corriente de Kuroshio. Y esas fluctuaciones de temperatura en esa corriente afectan a la atmósfera, generan esa alta presión y después afectan Norteamérica produciendo la sequía. En realidad lo que hacen es mandan las tormentas más al norte. Entonces, porque si ven en los colores de la lluvia, hay verde como en la costa del noroeste de Estados Unidos, donde está la ciudad de San Francisco, Seattle, más al norte, de todos estos lugares de la cuenca del Colorado que describí. Bueno, ahí llueve más. Es porque las tormentas se van más al norte, por este patrón de gran escala. Entonces, estas sequías en el oeste de Estados Unidos están asociadas con una debilitación de la baja de las Aleutianas y un Pacífico Norte más cálido. Bueno, ahora ya sabemos que esas oscilaciones, esos patrones, son parte de una serie de tiempo que tiene como oscilaciones. Entonces acá les muestro la fase positiva de ese patrón de temperaturas oceánicas y la fase negativa. Es confuso porque la fase positiva es fría. A veces los climatólogos o los dinamicistas de clima hacemos estas definiciones que no tienen sentido, pero una vez que uno toma una decisión, después hay que vivir con la decisión, y acá quedó así, que la fase positiva es la fría, porque en realidad está definida por el otro patrón, el que es positivo, al costadito, y la fase negativa es caliente. Bueno, y entonces a la derecha ven la serie de tiempo, y ven que tiene como fluctuaciones, varias décadas está en fase positiva, o sea, frío, en el Pacífico Norte. Después viene toda esta fase negativa. Después está la fase otra vez positiva, fría. La fase fría, recuerden, es la que produce lluvia en el oeste de Estados Unidos. Acá es cuando se desarrolló el oeste de Estados Unidos. No es que se desarrolló, cuando aumentó mucho. Esa zona de Estados Unidos fue poblada a fines del siglo XIX, pero todo el desarrollo industrial y poblacional ha sido muy reciente, cuando Phoenix creció mucho. Y acá estamos en el nuevo clima entrando. Mi serie de tiempo termina ahí, en este gráfico. Quería buscar un gráfico con fondo negro. Termina más o menos en 2010, pero esa tendencia sigue. Ahora les voy a mostrar la versión actualizada. Entonces el paradigma actual es que esta oscilación decadal del Pacífico, Pacific Decadal Oscillation, por eso el acrónimo PDO, es un fenómeno natural. Entonces, mala suerte. Ahora estamos en sequía en el oeste. Bueno, eventualmente eso cambiará, volverán las lluvias, cuestión de esperar. Es información importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay que diseñar reservorios para aguantarse varias décadas. Lo positivo de esto es que es posible una reversión en la tendencia.
Pero bueno, si miramos la serie de tiempo completa, súper actualizada, si uno va a la página de la NOAA puede bajarse la serie de tiempo de este Pacific Decadal Oscillation, que es las temperaturas, de nuevo, recuerden, son las temperaturas en el Pacífico Norte cambiadas de signo. Entonces, cuando es negativo, es cuando esa región en la corriente de Kuroshio es anómalamente cálida. Y si ven, hacia el final, los valores se vuelven muy negativos. Y el mínimo histórico fue registrado en julio del año pasado, de toda la serie de tiempo. Está bien, me van a decir, pero hubo un montón de momentos en el pasado que también... Bueno, por eso este es el poder de la climatología, intentar predecir qué va a pasar de ahora en adelante, ¿no? Es preocupante. En Estados Unidos, todos esos estados están preocupados. El río Colorado tiene un acuerdo de manejo muy detallado entre todos los estados de la cuenca y cada tantos años tienen que renegociarlo y entonces la renegociación se basa en las lluvias ¿en qué lluvias? De cuando llovía mucho, cuando llovía poco, qué estado se queda con más agua. Está súper administrado ese río. Cuando desemboca en el mar no hay una sola gota, desemboca seco. Se usa toda el agua del río desde la naciente en las montañas rocosas muy cerca de Boulder, Colorado, donde yo vivía. Bueno, entonces atacamos este problema y esto lo publicamos el año pasado en Nature. Jeremy, de mi equipo, lideró este estudio. Yo sigo tocando el botón. A ver, ahí está. No, tengo que controlarme. Bueno, entonces les quería contar un poco esto. Lo que hicimos acá es, con el tiempo, la comunidad científica amasó, voy a usar esa palabra, una cantidad de simulaciones de clima históricas, todas distintas en términos de variabilidad, pero iguales en términos de forzantes. En un total de 500. O sea, cada una tiene distinta variabilidad interna, natural, pero todas forzadas con las mismas emisiones de dióxido de carbono, de metano, los otros gases de invernadero y también con emisiones industriales de aerosoles que también enfrían el clima. Entonces, con tantas simulaciones, imagínense 500 realizaciones del mismo fenómeno, lo que hicimos fue algo tan simple. Esto lo hizo Jeremy cuando empezó a trabajar conmigo en la pandemia. Bueno, se le ocurrió tomar el promedio de 500. Y cuando hizo el promedio, vieron a veces los resultados, los descubrimientos ocurren cuando uno hace algo ridículo. Por eso hay que estar siempre probando, porque uno nunca sabe cuándo va a tener suerte. Obviamente esto hubo un montón de momentos de mala suerte, ¿no? Pero bueno, yo les muestro la buena suerte. ¿Qué es lo que hacemos todos en ciencia, no? Bueno, entonces, estas son las mismas series de tiempo del Pacific Decadal Oscillation, el índice. Recuerden, negativo, más cálido, sequía, positivo, más frío en la Kuroshio, lluvia en el oeste de Estados Unidos. La curva celeste es el promedio de los 500 modelos. De los 500 realizaciones de los modelos, o sea, como el ensamble que mostré al principio. Buenísimo que me preguntaste que explicara un ensamble, porque ahora se entiende, ¿no? Este es el promedio de todos. Y tiene dispersión, hay un montón de dispersión, va a haber un montón de dispersión acá, pero lo que capturamos es la señal común a los forzantes. Y como ven, sí, ustedes van a decir, no, pero no es igual a la de las observaciones, que es la negra, no es igual. Sí, pero tiene esa tendencia hacia arriba, y después la tendencia hacia abajo, o sea, el enfriamiento en la Kuroshio, el clima más húmedo en el oeste, y después el calentamiento en la Kuroshio, y el clima más seco en Estados Unidos. Y el patrón de los modelos está ahí, lo ven. Si ustedes me dicen, hey Pedro, este patrón no es igual que este, pero es muy parecido para lo que pueden hacer los modelos. Estos son modelos, acá falla un poco en la parte tropical del patrón, pero la parte de la Kuroshio está bastante bien. Piensen que estos son ecuaciones resueltas numéricamente en una supercomputadora, tratando con nuestro mejor entendimiento de cómo funciona el océano, ¿no? En cada grillita de 100 kilómetros por 100 kilómetros, acoplado a la atmósfera, y la atmósfera respondiendo a eso, y que nos da algo parecido a la naturaleza. A mí me vuela la cabeza cada vez que lo hago. El hecho de que un pronóstico del tiempo también funcione, ¿no? Hoy capaz que no funcionó, pero que un montón de veces funcionen y que tengan skill, nos debería volar la cabeza que podemos predecir el tiempo.
Ah, no, estoy bien, estoy bien. Bueno, entonces, lo importante acá es que como tenemos un modelo, y esto no se lo voy a mostrar, está en el paper, como tenemos modelos, ¿no? Le podemos decir al modelo, ¿y esto qué fue? ¿Los gases de invernadero o los aerosoles? Vieron que las emisiones industriales tienen estos dos efectos, los gases de invernadero, que calientan el clima, y después también los aerosoles, que enfrían el clima porque bloquean la radiación solar. Desde los años 70 y pico, tardío 70, los países del hemisferio norte empezaron a regular las emisiones de aerosoles. ¿Por qué? Generaban la lluvia ácida. Yo me acuerdo cuando era chico que se hablaba de la lluvia ácida que estaba matando los bosques en Europa. Ahora ya no pasa. Un poco por estas regulaciones de las emisiones industriales y de la generación de energía eléctrica y también de los autos. Entonces, todo este periodo, hasta los años 80, fue el periodo donde había un montón de polución de aerosoles, además del dióxido de carbono. No sé, uno mira fotos de Nueva York en esa época, o de Los Ángeles. Cuando yo era chico en Los Ángeles me mostraban esas fotos con smog inmundo. Y ahora ya hay un poco de polución, pero no es tanto, porque hay mucha regulación de ese tipo de emisiones que enfrían el clima. Entonces, la curiosa se fue enfriando. Recuerden, este índice positivo es enfriamiento, y más o menos en los años 80, cuando ocurren estas iniciativas de regular ese tipo de emisiones industriales, claro, nos quedamos sin el efecto enfriante, pero nos quedamos con los gases de invernadero, que siguen calentando el clima, y ahí empezó a aparecer el patrón caliente que genera sequía. Y estamos en esta tendencia, y eso lo pudimos mostrar en el paper porque en un modelo lo que uno puede hacer es decir, bueno, ahora al modelo nada más le paso los gases de invernadero, no le paso los aerosoles, o viceversa, uno puede experimentar. Eso es lo bueno de tener un modelo, ¿no? Que uno puede hacer experimentos, y un poco, capaz que no lo menciono, pero en clima no nos queda otra que experimentar con un modelo, porque ya tenemos un solo planeta y estamos experimentando bastante con el planeta. Ahí se me superponieron las filminas, pero voy a pasar acá. Entonces, nuestro nuevo paradigma es que este PDO muestra una influencia antropogénica significativa. Esto es nuevo, no se pensaba. Se pensaba que este modo fluctuaba, iba para arriba, pero se llama oscillation, que oscila, ¿no? Pero las oscilaciones las causaba este imbalance entre los aerosoles y los gases de invernadero. Cuando tenés más aerosoles, va para un lado, cuando tenés más gases de invernadero, porque limpiaste la atmósfera de aerosoles, va para el otro. Y así osciló todo el siglo XX, pero ahora que hemos limpiado la atmósfera de la polución, China está avanzando un montón. Ni hablamos el viernes un poco de todo lo que está haciendo China, pero primero limpió la polución. ¿Se acuerdan para los Juegos Olímpicos de Beijing, que tuvieron que parar todas las fábricas? No hace mucho tiempo, para que la ciudad se vea linda. Bueno, ya igual, ahora uno va a Beijing y hay menos polución, no hay que parar las fábricas. Y eso está afectando, es un poco una de las causas de por qué estamos viendo estos valores extremos de este PDO. Justo China está muy cerca ahí del Pacífico Norte, ¿no? Entonces, si tenemos menos smog, tenemos menos enfriamiento, y un poco este calentamiento que estamos viendo es que estamos sacando, bueno, que los chinos están sacando smog de su atmósfera y el Pacífico Norte se calienta y Estados Unidos se seca. Lo cual significa que el PDO, si quieren leer en el paper, el PDO va a seguir negativo medio forever. Entonces es improbable una reversión espontánea de la tendencia seca, porque ese patrón que está generando la sequía, predecimos que va a seguir ahí. Y esto es lo que quería mostrar, es eso. Este es otro paper. El año pasado tuve un año súper productivo. Ustedes van a decir, este tipo tiene todos papers del 2025. Justo estuve trabajando 10 años y me salieron todos el mismo año. Pero vengo hace rato trabajando en esto. Justo, no sé, fue casualidad. Este es un trabajo que hizo Victoria Todd, una estudiante en la Universidad de Texas que codirijo con mi gran amigo Timothy Shanahan, y estudiamos también un poco el Pacific Decadal Oscillation en más escalas de tiempo. Miramos el pasado, ellos son paleoclimatólogos, pero también miramos el futuro, y ahí tenemos esas curvas en el futuro hasta el año 2050. Nos da la predicción de estos modelos del IPCC cuando los promediamos así, fuerza bruta, un montón. Esto es medio la fuerza bruta de la supercomputación,
casi diría que no hay mucho mérito en tener una supercomputadora y correrlo un montón de veces y promediar todo. Pero bueno, son las cosas que se pueden hacer en Estados Unidos con la infraestructura que tenemos. Y la predicción de que el PBO va a seguir siendo negativo. Entonces, bueno, les quería seguir contando el resto de las sequías. Capaz que es un momento para pausar y tomar preguntas. Puedo seguir con la hoja de ruta. Esta es la historia del oeste de Estados Unidos, que es como un cambio de paradigma. Se empezó a ver esta sequía emerger. Hago como un resumencito. Como en el año 2010 ya se veía que esta sequía era intensa. Yo estaba en Estados Unidos y ya se empezaba a hablar. Es más, cuando me fui a Hawái en el 2011 para hacer mi postdoc, mi director de postdoc estaba trabajando en este problema y estábamos como remetidos en la idea de que era natural. Y teníamos que explicar que era natural y que iba a cambiar de signo. Y estábamos todos, nos habíamos tomado ese Kool-Aid. Nos lo habíamos creído. Y bueno, y con el tiempo un poco, al tener más simulaciones y estos proyectos que generan simulaciones climáticas avanzan y lograron crear 500 y poder tener este promedio de la parte forzada tan bueno, empezamos a cuestionarnos esa premisa, y en el tiempo también pasó que la naturaleza siguió avanzando y los humanos seguimos influenciando el clima y China siguió avanzando en su transición energética, y esto se está exagerando. O sea, ahora yo cuando Jeremy mostró estos resultados en el 2021 más o menos, no le creí. Dije, bueno, chequemos. Y estuvimos un año convenciéndonos de que esto no era un error, y se lo fuimos mostrando a un montón de colegas. Pero bueno, mientras tanto, cada vez tenemos más signos, especialmente este año pasado, 2025, que llegó a esos valores récords. El hecho de que la sequía en el oeste de Estados Unidos siga estando. Ahora llovió un poquito en California, no sé si vieron las noticias. Hubo un invierno en California, es distinto porque está cerca del océano, entonces a veces lo influencia los trópicos. Pero la parte sur, donde Arizona, Nuevo México, ustedes dicen, bueno, ¿por qué te obsesionas con esos? Bueno, la gente vive en estados, no sé, son del tamaño medio de Córdoba, ¿no? Arizona, Nuevo México. Y si estás justo en un lugar donde toca una sequía de gran escala, como estado o como provincia, es un problema, porque ahora tenés todo Nuevo México, todo Arizona en sequía. Y ahora está claro que es una sequía muy permanente, porque tuvimos un niño en el año 23, el niño genera lluvia en esa parte de Estados Unidos, un poco como acá. Es medio como parecido acá, esa parte de Estados Unidos. Y tuvimos un niño y no llovió, siguió la sequía. Entonces, lo que te dice que hay algo más que la está forzando y que la está haciendo permanente. Entonces es una preocupación, y por suerte estamos viendo que, a pesar de todo lo que está pasando en Estados Unidos, que los gobiernos estatales, un poco como acá, se preocupan y empiezan a usar esta información y obviamente capaz que el mensaje es positivo de, bueno, hay que adaptarse a este tipo de cambios y quizás exijan repensar el manejo de los recursos hídricos, pero bueno, eso lo dejo a ustedes o a la gente del Río Colorado. Pausa acá. Pausa acá. Consulta, una muy elementaria y la otra una duda. De las proyecciones a futuro que estuviste mostrando, ¿qué condición de corte de esforzamiento radiativo tomaste respecto a la emisión? Sí, estas son usando emisiones de altas. No, la anterior, estas sí. también altas. Sí, esos. Sí, 8.5 si uno piensa en los escenarios. Capaz que el 8.5 no va a pasar, capaz que pasa el 6.0 o el 4.5. Los otros menores no van a pasar tampoco, ¿no? ¿Sos pesimista, definitiva? No, bueno, lo hicimos para. Nosotros los científicos climáticos usamos nos gusta usar martillos lo más fuertes posibles. Pero lo que esto indica es que esto capaz que, un poco también lo mencioné, está bueno que me preguntes eso. Lo que esto indica es que si queremos, que el demonio está en los detalles, no a futuro, en las próximas décadas, que si acá hay una componente forzada, hay que incluirla en las predicciones a largo plazo, que los modelos tienen que ser mejores para poder capturar esto y poder hacer una predicción más precisa. Esto es un martillazo en el modelo. No, te pregunto porque dicen que se atribuye a los más pesimistas que hay. No, sí. Que China está trabajando
reproducir. Por eso digo, no está un poco digamos, contrapuesto lo que mostrás como el business as usual es que nadie hace nada y seguimos mintiendo como si nadie hubiera hecho nada, ¿no? Vos mencionaste que China está trabajando en algo quizás que es afectado, digamos, lo que me gustaría tener es qué pasaría con alguno de los estados de emisiones intermedias. Sí. Es la pregunta clave, está buenísima. De nuevo, hay que hacerlo. Esto fue como la primera vez que alguien piensa que puede ser forzado, entonces dijimos, tomemos el martillo más fuerte porque es investigación fundamental esto, ¿no? Ahora hay que bajarlo a los detalles y usar otros escenarios como los que vos decís. Seguro que hay que hacerlo con el 4.5. Igual 4.5 y 8.5 son iguales hasta como el año 2040. Después empiezan a diverger. O sea que en los próximos años es muy importante saber cuáles son los forzantes, qué hace China. Ya China está yendo más rápido en términos de aerosoles de lo que pensábamos. Y todo eso hay que ir haciéndolo y bueno, desde que hicimos este estudio habría que hacer todo eso que vos estás diciendo, capaz que poner las emisiones de aerosoles precisas de China, no las que pensábamos que iban a hacer hace... Estas simulaciones piensen que se corrieron hace 10 años, porque para tener tantas tenés que coordinar un montón de gente. Más el paper lo empezamos a escribir en el 2020. Eso es lo que lleva a hacer esto. Sí, para Jeremy. No es para mí, esto es para Jeremy. Esto lo heredó Jeremy ahora que yo me vine acá. Sí, te hago una última pregunta conceptual nomás, digamos acá. Cualquiera obviamente puede presentar y opinar, así que corto esta segunda pregunta. Siempre me pregunté por qué usan como parámetro de función estadística el promedio, por ejemplo, y no el moda. Esa es una buena pregunta. Sí, a ver, la moda la tienen y el promedio. En general se asume que todos estos desvíos son gaussianos, entonces el promedio y la moda van a ser iguales. Capaz que ustedes los hidrólogos piensan que son distintos porque la lluvia tiene distribuciones que no son gaussianas, pero en clima, en general, estas distribuciones son gaussianas, primero por el teorema general del límite, tenemos tantas realizaciones que todo termina siendo gaussiano. Pero si uno hace esto con la moda te va a dar casi igual. Pero buena pregunta, a veces lo chequeamos, que la moda nos dé parecido. Bien. Sí. Voy a cambiar la pregunta. Te imagino un 2026, vos aquí con las pilas, y queremos usar Clementina, y queremos aprovechar Serafín, y queremos modelar al mejor nivel que podamos nuestro subcontinente, la región. Buena pregunta. En el resto de la charla voy a hablar un poco más de nuestra región. Hay una cosa importante. Justo estuve el fin de semana trabajando en mis cosas de Estados Unidos porque todavía no dejé a mi equipo en banda, entonces... y tengo una estudiante que está aplicando para un postdoc y lo que explicamos siempre en clima cuando queremos hacer un downscaling a una región, era una propuesta para trabajar en Texas. Lo mismo sería para Córdoba. Uno quiere hacer un downscaling. Lo importante en clima es que lo que pasa no es como Las Vegas, que lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Lo que pasa acá depende de un montón de lugares remotos. Entonces, si uno quisiese, por ejemplo, queremos tener el mejor sistema de predicción climática para Córdoba. Genial. Pero hay que pensar qué influencia el clima acá remotamente, ¿no? No es solamente lo que... La meteorología sí es más local. Bueno, viene un frente frío, está bien, vino desde el Pacífico, cruzó la cordillera, después empieza a entrar desde el sur y genera este choque de masas de aire y llueve acá un montón. Perfecto. Pero cuando empezamos a hablar de clima, empieza a haber efectos aún más remotos y casi globales. A veces se piensa que un hemisferio no está acoplado al otro, no, los hemisferios están conectados. Entonces hay que pensar muy bien, para la Argentina, para el cono sur, quizás lo más importante del clima es el Pacífico, porque
gran parte de nuestra meteorología viene del oeste, no se los tengo que explicar, ¿no? Entonces, un poco lo que pasa en el Atlántico, yo soy experto en el Niño también y siempre dicen, no, lo que pasa en el Atlántico con el Niño, ya el Atlántico está de aquel lado, ya no influye África, no nosotros. Entonces, que es un poco un problema de la oceanografía argentina, que se enfoca demasiado en el Atlántico y en realidad nosotros nos deberíamos enfocar en el Pacífico. Y es un poco lo que pasa con este tipo de disciplinas, que tienen que ser globales, que tiene que haber cooperación, uno no puede hacer ciencia del clima local, tiene que... Bueno, entonces quiero responder la pregunta. Existen las tecnologías. Para mí les quería mostrar, capaz que en la segunda tanda, si llegamos, les muestro la sequía que les mostré en Sudamérica, este déficit hídrico que venimos sufriendo hace 40 años en toda la región centro-oeste, centro-centro del país. No tenemos explicación todavía. Entonces quizás habría que estudiar un poco eso. Capaz que estamos todavía en la fase de la parte mecanística, de entender los procesos. Se ha avanzado mucho en el país en entender un poco, bueno, cuál fue la causa de esta sequía. Yo todavía creo que para tener un sistema de predicción, primero hay que entender los procesos que generan fluctuaciones en la atmósfera de gran escala que afectan la lluvia. Por ejemplo, yo soy de Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires llovió mucho esta primavera. Vieron las inundaciones en el norte de la provincia. Bueno, todavía no sabemos por qué llovió tanto, porque fue un año niña, no debería haber llovido. Y eso hay que estudiarlo. Yo estoy ahí molestando a alguien que quiera estudiar eso, pero bueno, tendría que ser alguien de PBA. ¿Por qué llovió tanto esta primavera? No tenemos una explicación. Mi feeling es que seguro que fue el agujero de ozono, tuvimos uno de los agujeros de ozono más pequeños de las últimas décadas, eso afecta el vórtice polar, afecta también la circulación extratropical. De nuevo, ven cómo les estoy hablando de cosas remotas, no estoy hablando de nada que pase acá. Entonces quizás, está buena la pregunta, Andrés, te la agradezco porque no lo había pensado. Primero hay que hacer como una fase de investigación fundamental para entender, bueno, estas sequías históricas, ¿qué las causó? En Estados Unidos todas esas sequías se vienen estudiando hace décadas. Un montón de colegas, ayer justo estaba mirando la literatura científica, no es ni operacional, científica sobre el origen de esas sequías es infinita. Y capaz que hay que empezar a elegir algunos casos históricos claves. Yo creo que por qué llovió tanto la primavera pasada, del 2025, es fundamental entenderlo. Y ahí habría que entenderlo con Serafín, con Clementina, con un modelo atmosférico, con las condiciones de borde de los océanos, con el agujero de ozono, y capaz que ir separando un poco como uno separa aerosoles de dióxido de carbono, es decir, agujero de ozono, Pacífico, Atlántico, cuál es más importante. Se puede hacer, es más, lo deberíamos hacer. Gracias por la pregunta. Quiero algo que es una duda a corroborar y hablar de varios, ¿no? Es más, estamos escuchando Marcelo ahora de qué opina. Si me preguntaba a priori, yo diría que en Córdoba no pasó eso, que estamos sufriendo una sequía fuerte comparada con lo pasado hace 40 años. ¿No? De hecho, el centro regional de Lina se llama Centro de la Región Semiárida. Y medio que el consenso que hay de varios de nosotros, por ahí, lo digo sin tener un número a mano, que se ha vuelto más húmedo el clima acá que lo que era hace 40 años. Por eso estaría bueno. Bueno, depende también de dónde, ¿no? Los detalles, capaz que es las distintas partes de Córdoba. Y el mapa que les mostré era un reanálisis. Entonces ahí empieza también para estas sequías a ver la estabilidad de los datos y las distintas regiones. Sí, Córdoba está un poco en el bordecito de esa zona. Quizás hay periodos muy acentuados de la sequía, pero en términos de un periodo largo no nos da no nos daría en principio ese déficit. Yo quería mostrar justo, ayer estuve mirando en la internet, hay una página donde tienen la serie de tiempo de lluvias de Córdoba capital. Igual no pude bajar el gráfico porque no tiene buena resolución y no se veían los años, pero tiene una tendencia negativa, la serie de tiempo que se ve, bastante pronunciada, pero bueno, lo podemos hablar. Está en la internet.
más saben, sí, histórica y análisis de frecuencia y todo, lo tenemos aquí sentado. Buenísimo. Así que está bueno que lo vean. Sí, y quizás como analizamos tendencias, hay periodos de seca y después de muy húmedo, y cuando uno analiza la tendencia, Sí, también depende del año de inicio. Yo acá lo que hago es arranco del año 80, porque es cuando estos ciclos del Pacífico hicieron el cambio de signo, ¿no? Entonces, y nos acostumbramos mucho a los años 80 y 90, que fueron muy lluviosos, por lo menos en el resto de la pampa húmeda. Los años de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ciudades inundadas que todavía están, que han sido abandonadas. Del 76 en adelante. Del 76 en adelante. Lo que vos me contabas de Mar Chiquita, ¿no? Que es medio como un registro de estos ciclos. Y tiene casi sigue un poco estos ciclos del Pacífico. Pero bueno, estos, de nuevo, capaz que la solución y la forma de poder predecir el futuro es primero sentándose, entendiendo el pasado, bien, entendiendo las sequías como más claves, más importantes o las más intensas, las causas, los forzantes, y una vez que uno tiene todo ese conocimiento, después intentar tener un sistema que pueda predecir el futuro y que sea confiable. Para acá todo el tema es esa, la confianza en los modelos. Como yo les mostré, yo no haría ninguna predicción con esos modelos a menos que uno haga los trucos que hicimos nosotros. Que no son trucos, es ciencia. Hay un trabajo de unos colegas del área de química, en geoquímica, Magui, de la facultad, que reconstruyendo testigos de sedimentos en la laguna del Mar Chiquita, en función de la sal, correlacionándola al volumen y con la hipótesis de conservación de masa, no es cierta, pero una aproximación, reconstruyó el paleoclima de la laguna mínimo un par de siglos para atrás. Y eso puede ayudar a tener series más largas, ¿no? 3 siglos más o menos de evolución de este indicador. Sí, eso es otra forma. En Estados Unidos se estudia esas sequías con registros paleoclimáticos mostrando que la actual es la más intensa de los últimos 1000 años, con dendrocronología, con los árboles y todo ese tipo de sedimentos. Yo les quería, que es un área que a mí me interesa. Por ejemplo, estuve en la India en septiembre y estuve explorando unas cuevas donde hay estalactitas y estalagmitas que usamos para reconstruir el clima. Ese es Kaustaf, que fue postdoc mío y ahora es profe en la Universidad de Arizona. Y ahí estuve yo argentinizando a la India con el mate. Y bueno, nosotros metiéndonos en una cueva, igual buscando este tipo de registros paleoclimáticos. Es la primera vez que me meto en una cueva igual, no se preocupen. ¿No? Hay un colega, Juan Carlos Bartoli, que quiere preguntar. Bueno. Si conseguimos que pregunte. Sí, gracias. Muy buenos días. No sé si se escucha, Andrés. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente. Felicito por todo lo que estás presentando y te quiero hacer hoy breve, te quiero hacer una consulta. Has presentado, y como es lógico, por supuesto, cuestiones a nivel mundial y más que nada de América del Norte. Y ahora te llevo un poquito a América del Sur, a nuestra región, Cuenca del Plata, y tal como bien has dicho, en nuestra región, el Pacífico es bastante definitorio, ¿no es cierto?, en temas climáticos y demás. Y hay una correlación bastante alta, realmente muy alta, entre lo que pasa, por ejemplo, con el fenómeno del Niño y la lluvia, o la Niña y la sequía, ¿no es cierto? Creo que vos conocés perfectamente bien que hemos tenido una sequía, una mega sequía, realmente me refiero a mega por el área que ha abarcado, es decir, realmente toda la gran parte de la Cuenca del Plata, e inclusive algunos otros lugares más, entre el 2019 y el 2023. Y eso no ocurría desde el año 1944, por ejemplo, ¿no? Se dieron otras sequías, pero mucho más localizadas, mientras que esta, digamos así, con un efecto climático, más que meteorológico, muy importante, realmente abarcó un área muy amplia. Entonces, yendo concretamente a la pregunta, si bien
realmente la correlación con el niño y la niña es importante, a veces también se ha dado que tenemos niños y no llueve, o tenemos niñas y llueve. Y hay, entre otras cuestiones, algunos otros indicadores climáticos subestacionales, como el dipolo del Océano Índico, la oscilación de mar de Julian, la oscilación antártica. Entendé que yo soy hidrólogo, no soy climatólogo. No, Carlos, me estás dando un pie perfecto para hablar de lo que sé. La pregunta que te quiero hacer es si has tenido oportunidad y si tenés algún comentario que podrías hacer. ¿Cuál es realmente la influencia de la oscilación del mar de Julian, del dipolo del Océano Índico y de la oscilación antártica, que en lo personal estoy